¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. ¿Qué sabor les queda después de esta semana a los venezolanos? Bueno, creo que hay sentimientos encontrados, pero es muy importante ver toda esta historia en perspectiva y darse cuenta de que este es un proceso que no ha comenzado el 10 de enero, sino que ha comenzado, yo diría que incluso el 28 de julio del año pasado, cuando se ganan unas elecciones de manera contundente y sobre todo se tienen las pruebas de esta victoria, que por supuesto el régimen chavista pensaba que no se iba a lograr, y es un proceso largo. Nadie esperaba que iba a ser de un día para otro, ni que tampoco el día final iba a ser el 10 de enero, porque creo que muy pocos en Venezuela y en el mundo podían pensar que Maduro iba a entregar la banda, iba a aceptar su derrota e iba a ceder el poder. Es un proceso en marcha que creo que hay que verlo así, no como una carrera corta, sino como una maratón. Y lo que sí hay que tener claro es que se está avanzando cada día, con cada obstáculo que se supera, se está acercando la libertad para Venezuela, y lo más importante es lo que decía el liderazgo opositor en las últimas horas. Hay una dirigencia política y un liderazgo político unido, con claridad en sus objetivos. La gente tiene que estar movilizada y reivindicando y reclamando sus derechos, y la comunidad internacional tiene que estar firme al lado del pueblo venezolano. Está bien el pie ese que me dabas, perfecto, porque justamente se ve un Maduro con pocos apoyos internacionales y tratando desesperadamente de buscar algún tipo de sociedad. Link con el peronismo que hacía el propio Maduro esta semana, lo podemos escuchar. Atención, 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 atención. Maduro también es soldado de Perón. Atención, 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 atención. Maduro también es soldado de Perón. Me traje, mira lo que me traje. Tómalo ahí, cámara, para que ustedes vean cómo estamos en sintonía. Me traje el reloj de Diego Armando Maradona que me dio en el cierre de campaña del año 2018. Maradona con nosotros. Presente. Diego, ole, 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 ole. Diego, Diego. Con la rebeldía de Diego vamos todos. Allí lo veíamos a Maduro, al dictador, mostrando el reloj Hublot. $30.000 sale ese reloj. Creo que una jubilación en promedio son $55 con bono, ¿no? En Venezuela, ¿cuántos venezolanos comen con ese reloj, no? Digo, es una... Sí. La verdad es una falta de respeto, ¿no?, al pueblo venezolano. Pero Maduro hace de cualquier oportunidad o cualquier alocución pública un circo para hablar de esto, pero no habla, por ejemplo, alzaba justo un niño en la imagen anterior de los 3.8 millones de niños que están en la línea de desnutrición en Venezuela. Hoy, además de la represión política, sigue habiendo una catástrofe humanitaria continuada. De eso no habla Maduro, ni tampoco de los 8 millones de venezolanos que han tenido que huir y que seguramente en estos días, mientras siga en el poder de forma ilegítima, usurpando ese sillón en Miraflores, van a seguir caminando venezolanos expulsados de Venezuela. Quería preguntarte a vos, Miguel Velarde, ¿qué va a pasar con la economía justamente venezolana en este nuevo periodo que arranca? Porque el 2024 no había sido tan malo como años anteriores. La crisis económica más terrible parecía superada. Incluso no fue un gran tema de campaña, sino el tema de la libertad. ¿Puede venir ahora una situación económica peor como la que ya vivieron los venezolanos? Sin duda, y esa es una de las mayores preocupaciones. Lo que pasa es que en Venezuela ha habido tanta crisis tras crisis que uno dejaba de hablar de la primera, no porque se haya superado ni mejorado, sino porque la segunda era más profunda y era peor aún. Y sin duda se había dejado hablar del problema económico por dos factores principalmente. Uno, porque la crisis política y social había tomado los titulares de las noticias. Y dos, porque justamente en este marco de una campaña, de unas negociaciones, de unos acuerdos, ustedes recuerdan que hubo incluso en Barbados, en otros países, reuniones importantes con garantes, entre ellos el anterior gobierno argentino, Francia, Brasil y otros, se habían flexibilizado incluso algunas sanciones, se había dado un poco más de margen a la economía, con lo cual se le dio más oxígeno. Todo parece indicar, sobre todo por las reacciones a lo que ha ocurrido el 10 de enero último, que se va a profundizar la presión y entre las presiones más urgentes va a ser
seguramente las económicas comerciales, y eso va a tener sin duda un impacto nuevamente en profundizar una crisis económica que ya data de muchos años. Sí, crisis económica y social, insisto con esto, ¿no? Un régimen que deja de lado cualquier pretensión de ser una democracia y que arrecia, sobre todo en este último fin de semana, con las detenciones ilegales. Tenemos justamente un video para ver ese sentido. Me encuentro en la ciudad de Calúpano debido al altercado que tuve con el argentino. ¿Cómo estás? Te escucho perfecto. Un local nocturno de Sabana Grande. ¿Cómo me escuchás? Disculpas por el desorden público que causa. Hola, hola. Contame qué estábamos viendo, Miguel. Si entiendo bien, este es un video de las últimas horas que surge de la detención de una ciudadana venezolana por haber, si no me equivoco, haber enfrentado a algún influencer. Exactamente. Seguramente se lo cruzó en la calle o en alguna localidad donde este influencer estaba haciendo videos, y esta persona, seguramente indignada como la gran mayoría de los venezolanos, lo enfrentó y le reclamó que por qué se hacía propaganda a un régimen cuando la realidad es otra. No es primera vez que pasa. Cualquier Bueno, de hecho, persona... el caso que veíamos antes, ¿no? El link de Maradona con el régimen tenía que ver con eso, con hacerle publicidad, y después había una triangulación con algunas empresas de granos italianas. Así es. Para poder pagarle una comisión porque no se la podían dar en dólares. Totalmente, pero digo que no es primera vez que pasa no solamente esta propaganda con beneficios extraordinarios para quienes la hacía, sino también la represión, la persecución y el encarcelamiento de gente que expresaba una opinión, que les reclamaba, que se indigna o que incluso publica algo en sus redes sociales. Claro. Y que se lo muestre, además... Es muy importante entenderlo porque no tiene como objetivo informar la detención de X persona, tiene como objetivo diseminar el miedo y el terror a cualquier otra persona que quiera expresar su opinión. En tal sentido, vuelvo con vos, Miguel Ángel, ¿crees que con esta nueva etapa de terror va a haber una nueva ola de migraciones? Sí, sin duda alguna. Para muchos venezolanos dentro de Venezuela, el 10 de enero era una fecha de alguna forma límite para seguir en Venezuela apostando en nuestro país, entendiendo de que nadie se quiere ir de su país. 8 millones de personas han sido expulsadas de Venezuela, entre ellos es mi caso, por la grave situación que se vive en Venezuela, económica, social y política. Pero además, este tipo de mensajes, porque no olvidemos que el video que acabamos de ver con la edición, incluso el sonido, parece una película de terror, sí, y que me recuerda mucho ahora que lo veo y que lo escucho a el video que circularon después de la detención de mi compañera, nuestra compañera María Oropesa, quien está hoy en las celdas del helicoide, que fue secuestrada de su casa después de una operación tuntún, como le suelen llamar esto. Bueno, siembran terror en una población civil que escasamente come 2 o 3 veces al día, que sufre las cadencias de un régimen corrupto, tiránico, pero además también de que está cansado de la vulneración de sus derechos. Entendiendo de que hoy en Venezuela, si te secuestran, como en el caso de esta ciudadana que acabamos de ver, no te permiten tener tu defensa privada. No sabe tus familiares cuál va a ser el paradero de tu detención, como muchos de los que hoy están en situación de desaparecido. Bueno, el caso de Nahuel Gallo, ¿no? No sabemos todavía. Como el caso de Nahuel Gallo. ¿Quién es el juez? ¿De qué se lo acusa? ¿No? ¿Quiénes son los abogados? Y cuando realmente quienes son efectivamente acusados de narcoterrorista es Maduro, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Vladimir Padrino López, con los cuales la suma de las recompensas que ofrece Estados Unidos por ellos es de 65 millones de dólares. Hoy estuve averiguando un poco sobre las recompensas que ha dado Estados Unidos por criminales de esta talla en el mundo, y 25 millones de dólares también fue en su momento la recompensa de Osama Bin Laden. Exacto. Ahí hay un punto de coincidencia porque fue justamente abatido por Blackwater, se llama, ¿no? El grupo de paramilitares que terminó operando en esa detención. Se hablaba mucho de esto, ¿no? De la posibilidad de, con una bolsa importante de dinero, que podrían llegar a actuar en el caso venezolano. Incluso expresidentes colombianos han llamado, ¿no?, a una especie de invasión. ¿Vos crees que puede pasar algo en ese sentido? Que creo que el propio Maduro hablaba de hacer una especie de alianza con Nicaragua y con Cuba para también tomar las armas. Sí, yo creo que es primera vez que se habla tan en serio y además con nombre y apellido de
un pedido de intervención humanitaria, que lo hizo el expresidente Duque de Colombia y después lo hizo el expresidente Uribe. A esas voces se están empezando a sumar algunos dirigentes venezolanos incluso, que yo creo que a estas alturas los venezolanos en su país han hecho todo lo que le correspondía que hagan: votar, marchar, protestar, exigir sus derechos. La comunidad internacional tiene muchas y diversas herramientas para ejercer presión sobre regímenes que no son democráticos y que, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, se han robado descaradamente una elección. Y yo creo que nosotros vamos a empezar a ver, incluso antes de llegar a esos puntos que son, por supuesto, muy polémicos y muy difíciles a veces de concretar, se van a empezar a ver otro tipo de acciones en organismos también internacionales que esperamos, como la ONU, la OEA y otros, empiecen también a ejercer la Carta Democrática, por ejemplo, que se puede aplicar desde la OEA, que si no es para eso en situaciones como la actual de Venezuela, no se sabe para qué existe. Delphi, teníamos para ver unas placas, ¿no? Sí, bueno, en línea con esto, esta semana hubo varias sanciones, ¿no? De Canadá, de la Unión Europea y también de Estados Unidos, lo decían recién, que elevó, digamos, elevó recompensas que ya estaban, ¿no? Las elevó a 25 millones de pesos. Mira, acá tenemos justo, arrancamos con la primera, dólares, que en realidad... ¿no? Exactamente, dólares, por supuesto, perdón. Vladimir Padrino López, bueno, acá lo incorporan como, digamos, por una causa de narcotráfico y por 15 millones de dólares, ¿no? Es una recompensa altísima para lo que es Estados Unidos. Este es el titular del ejército. Exactamente, es el titular del ejército. Después lo tenemos a Nicolás Maduro, que ya tenía una recompensa, esto iba, de 15 millones de dólares, y Estados Unidos el viernes mismo, el día de la toma de posesión, la eleva a 25 millones de dólares. También en lo que es la misma causa por conspiración narcoterrorista, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras. Lo mismo Diosdado Cabello, número 2 del régimen, que también sobre él pesaba una recompensa de 15 millones de dólares, bueno, se elevó a 25 millones de dólares, como marcaban recién, recompensas similares a lo que pesó para Osama Bin Laden. Así que como para tener un poco, digamos, noción sobre esta presión. Y de nuevo, en un día de la toma de posesión, que tanto la Unión Europea como Canadá, bueno, también hicieron saber las sanciones que pesan sobre el régimen. Mi pregunta es, bajo este contexto, ¿no? ¿Quedó con sabor a poco digamos, el mensaje de tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia? Digo, yo sé que el 10 de enero, por supuesto, no era un día definitivo, pero se hablaba de un principio de fin. ¿Quedó, digamos, fue un mensaje poco contundente? ¿Se hubiera esperado más? Yo creo que más que el mensaje, lo que quizá ha dejado a muchos con sabor o a poco, con frustración y muy legítima, es que no haya logrado en territorio venezolano jurar como presidente Edmundo González el 10 de enero. Era sin duda un objetivo que incluso se había anunciado, pero era un objetivo que podía lograrse o no, dadas las circunstancias en Venezuela. Sí, o una señal de ingreso, aunque sea, ¿no? Absolutamente. Pero se explicó por qué se había preferido que no se haga. Obviamente, y es muy importante eso, en este contexto de lucha, que además es democrática y constitucional en Venezuela, algo que hay que preservar es la vida de Edmundo González, porque él es el presidente electo y en él recae la institucionalidad de la próxima presidencia. Tenemos la palabra justo de Edmundo González, lo que decía después de la asunción de Maduro. Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. ¿Le alcanza con este apoyo para sostenerse a Maduro, Miguel Ángel? Bueno, si le alcanza a estas alturas del partido, después de 25 años de chavismo, el Congo, Nicaragua y Cuba, es que Maduro está en una soledad que nunca antes le había visto el chavismo. Entendiendo también algo, durante mucho tiempo las voluntades del chavismo en política exterior también estuvieron marcadas por la presencia de los petrodólares en toda la región, pero especialmente en América Latina y el Caribe. No olvidemos de la CELAC, del Petrocaribe y de otras instituciones creadas con el chavismo con el fin de proponer este modelo para la región. Y un poco lo veíamos con los invitados que estuvieron en este, lo que yo llamo el aquelarre de Maduro en el Palacio Federal
financiados, ¿no? Siempre financiado, y ahí estuvieron, por ejemplo, dos representantes kirchneristas, como en el caso, por ejemplo, de Alicia Castro, quien además públicamente, además de estar presente, defendió a un régimen dictador, violador de derechos humanos y que ha cometido y está siendo investigado por delitos de lesa humanidad. Y algunos ex curas villeros, ¿no? Algunos cercanos al Papa que habían hecho campaña, ¿no? Digo, bueno, también la declaración de madres, ¿no? En la semana. Bueno, también. Vergonzoso. Vergonzoso, absolutamente. Porque aquí lo que hay es una clara violación de los derechos humanos. Quería volver igual a lo que planteaba Delphi, así con los cabecillas de esta banda. ¿Quién es el capo? ¿Quién es el capo narco de la banda? ¿Quién maneja? Hoy los tres que están ahí con los que se solicita a Estados Unidos por ellos, los tres están acusados por los mismos crímenes. Pero además entendemos algo. El otro día la periodista Carolina Moroso hacía un análisis muy certero. Este es un monstruo grande y que pisa fuerte. La corrupción en Venezuela y los vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo internacional no solamente son de estos tres personajes, que muchas veces son quienes públicamente están al frente de ellos, sino también toda la estructura militar que está abajo, corrupta, y toda también los que hoy dicen hacer política del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que son, en definitiva, una gran asociación para delinquir, cuyos vínculos, además, extrapolan las fronteras de Venezuela y van hacia la guerrilla colombiana, por ejemplo, hacia Hezbollah y Irán, que es muy preocupante sobre todo esto. Entendamos que, por ejemplo, hoy no hay vuelos directos entre Buenos Aires y Caracas, o entre Santiago de Lima y Caracas, o entre Panamá y Caracas, y sí hay un vuelo semanal entre Caracas y Teherán, que no sabemos qué lleva, pero pasajeros seguramente no. Exacto. A los dos gracias, Miguel Velarde, Miguel Ángel Martínez, por acompañarnos en este análisis de lo que dejaba esta semana con la no asunción, desgraciadamente, de Edmundo González y la reasunción del dictador Maduro. Nos vamos a meter en otro tema de la agenda política local.